Hola a todos, este es un video más de Java cómo programar. En esta ocasión vamos a analizar los ejemplos del capítulo 16 del libro Java cómo programar. En este ejemplo, que es el de la figura 16.2, vamos a ver lo que son las listas. Las listas son un tipo de colección que se caracteriza por tener elementos agrupados en un determinado orden, y estos elementos podemos repetirlos a lo largo de la lista. También otra cosa que podemos hacer con una lista es leer los elementos que contiene esta lista, y lo vamos a leer con un iterador. Podemos leer la lista de principio a fin o de fin a principio. Bueno, tenemos para este ejemplo que usar las clases JavaUtilList, JavaUtilArrayList, JavaUtilCollection y JavaUtilIterator. Estas clases nos van a permitir crear listas y trabajar con las listas, así como hacer lectura de la lista. Tenemos nuestro main, nuestro método main, y dentro de este método vamos a crear un arreglo que se va a llamar colores y va a contener elementos de tipo string, y los vamos a determinar acá, que van a ser magenta, rojo, blanco, azul y cian. Luego vamos a crear una lista que se va a llamar lista. Acá la creamos. Luego lo que vamos a hacer es recorrer nuestro arreglo colors, y cada color va a ser añadido con el método add a la lista que hemos creado. Luego lo que vamos a hacer es crear otro arreglo, que en este caso se va a llamar remove colors, remover colores, y va a tener los elementos rojo, blanco y azul. Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente para crear una lista llamada remove list. Vamos a tener el for, que va a recorrer la lista remove colors, y cada color va a ser añadido a la lista remove list. Luego lo que vamos a hacer es mostrar por pantalla el mensaje ArrayList, y vamos a tener un for. En este for vamos a crear la variable count, que va a ser inicializada en 0. Count debe ser menor a list size, es decir, al tamaño. Usamos este método para devolver el tamaño de la lista, que va a ser la cantidad de elementos que nosotros tengamos. Tenemos 5 elementos, entonces el tamaño de esta lista va a ser 5, y vamos a tener nuestro contador. Luego vamos a mostrar por pantalla los colores. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a tener un get, que es un método, va a funcionar en list, y va a tener count como parámetro. Entonces esa es la posición que nos va a devolver de la lista. Entonces nos muestra magenta, rojo, blanco, azul y cian. Luego lo que vamos a hacer es utilizar el método remove colors, y le vamos a pasar los parámetros list y remove list, que son las dos listas que creamos. Si nos vamos a este método, veremos que recibe ambas listas, las recibe como colecciones, y aquí entran los iteradores. Vamos a crear un iterator que se va a llamar iterador, y va a ser un iterador para la colección 1. Este iterador va a trabajar con la colección 1. Luego vamos a tener un while, que dice que mientras iterador tiene un siguiente, es decir, mientras en la lista hay un siguiente luego del iterador, entonces va a entrar a este if, que dice
si colección 2 contiene al iterador, entonces va a remover a dicho elemento, de manera tal que si, por ejemplo, nosotros enviamos que se borren los colores rojo, blanco y azul, entonces luego cuando mostremos la lista nuevamente, que la mostramos luego de llamar a este método, nos va a mostrar los colores que quedan luego de sacar los colores rojo, blanco y azul, que son magenta y cian. Para mostrar esta lista lo hacemos de la misma forma que antes, mostrando todos los colores de la lista, de forma tal que nos muestra los colores magenta y cian, que son los que restaron luego de quitar los elementos que se encontraban en la lista remove colors. Y bueno, eso es todo por este ejemplo. Pasemos al que sigue. Y en este ejemplo, que es el 16.4, vamos a trabajar con listas enlazadas, linked lists. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros trabajamos con listas, lo que tenemos que hacer para, por ejemplo, agregar o remover algún elemento es recorrer toda la lista hasta encontrar dicho elemento. Pero cuando trabajamos con listas enlazadas, podemos acceder a cualquier parte de la lista y trabajar con los elementos que nosotros queramos. En este ejemplo vamos a estar utilizando la clase JavaUtilLinkedList y la clase JavaUtilArrays. Vamos a tener nuestra clase main, nuestro método main, y vamos a crear un arreglo llamado colores que va a contener los colores black, blue y yellow, negro, azul y amarillo. Luego vamos a crear nuestra lista enlazada llamada links, y lo que vamos a hacer acá es, utilizando la clase java.util.arrays y el método asList, vamos a colocar todos los colores que teníamos en el arreglo colors, los vamos a agregar a la lista que estamos creando. Además, vamos a trabajar con esta lista haciendo lo siguiente. A la lista enlazada links le vamos a agregar al final el color rojo. Luego vamos a agregar el color rosa. Acá estamos haciendo lo mismo, solamente que en una especificamos que este va a ser el último elemento y acá especificamos que lo vamos a poner al final. Luego vamos a agregar el color verde en la tercera posición, desplazando así los colores que se encuentren en esa posición. En este caso yellow va a pasar a la cuarta posición y el color que le siga va a pasar a la quinta y así. Luego vamos a agregar al comienzo de la lista enlazada el color cian. Luego lo que vamos a hacer es pasar los elementos de la lista enlazada a un arreglo, tomando el arreglo colors y enviando al arreglo los elementos del link. Luego vamos a mostrar por pantalla el mensaje colors y por último vamos a mostrar todo el contenido del arreglo colors, mostrando todos los colores que se encuentran en colors. Entonces nos muestra los colores que ingresamos: cian, negro, azul, amarillo, verde, rojo y rosa. Como podremos ver, nosotros habíamos agregado como primer elemento el color cian
y exactamente se encuentra en el comienzo de nuestra lista enlazada, que en realidad ahora estamos viendo nuestro arreglo colores. Vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo es muy cortito, es el 16.6. Vamos a trabajar con listas y arreglos. Vamos a crear un arreglo llamado suits, que va a contener los elementos corazones, diamantes, tréboles y espadas. Luego vamos a crear una lista que va a contener los elementos del arreglo que creamos y vamos a mostrarlos a todos estos elementos de la lista, pero va a venir acompañado por el mensaje sin ordenar arreglo sin ordenar, y va a mostrar la lista. Luego vamos a ordenarlo utilizando el método sort de collections. Vamos a ordenar esta lista. ¿Y cómo la va a ordenar? Bueno, la va a ordenar de manera descendente, es decir, según el alfabeto. Como podrán ver, está primero la C, luego la D, luego la H y luego la S, a diferencia de como lo teníamos antes, que estaba desordenado. Ahora, si nosotros quisiéramos ordenar esta lista a la inversa, vamos a agregar el método reverse order de collection, luego de colocar entre los paréntesis lo que queremos ordenar. Entonces nos queda sort list en reverse order. De esta manera nos muestra los elementos ordenados alfabéticamente, pero desascendentemente, es decir, desde la última letra hasta la primera letra, de Z a la A. Eso es todo por este ejemplo. Podemos pasar al que sigue. En la figura 16.14 vamos a tener algo que se llama stack, lo que en español sería una pila, y lo podemos imaginar como una pila de platos en donde en un comienzo quizás no tenemos ninguno, luego vamos a agregar un plato y luego vamos a agregar otro, y siempre el último plato que nosotros agreguemos estará en el comienzo de la cola y de la pila, perdón. Y cada vez que quitemos un plato, vamos a quitar el último que hayamos colocado. Entonces, el último en entrar es el primero en salir. Eso es lo que identifica una pila. Para trabajar con pilas vamos a utilizar las librerías Java Util Stack y Java Util Empty Stack Exception. Acá vamos a tener excepciones que van a saltar cuando nuestra pila esté vacía, ya que si tenemos una pila vacía, entonces no vamos a poder quitar más elementos. Las pilas y las colas, que son otro concepto que vamos a ver en el próximo ejemplo, son estructuras prefabricadas. Esto quiere decir que tenemos dentro de esta librería, de esta clase, tenemos todo lo que necesitamos para trabajar con una pila, es decir, tenemos todos los métodos necesarios para trabajar con una pila. Y bueno, comencemos con el ejemplo. Tenemos nuestro método dentro de nuestra clase main. Vamos a crear una pila llamada stack y vamos a agregar valores. A estos valores los vamos a agregar utilizando el método push, que lo que va a hacer es colocar
un plato encima del otro, si lo imaginamos así. Entonces el primer elemento de nuestra pila va a ser 12L. Si ejecutamos esto, nos va a mostrar que se empujó, digamos, el elemento llamado 12L. Y además, con el método printStack nos va a mostrar en qué posición se encuentra del stack. Como podremos ver, al ser el primer elemento que agregamos, va a estar tanto al principio como al final, porque es el primer elemento que agregamos. Ahora vamos a agregar, vamos a pushear otro elemento que va a ser este número. Este valor ahora se va a encontrar en el top, es decir, en el lugar más alto de nuestra pila de platos. Y luego vamos a empujar, vamos a pushear otros elementos como ser 1.0f, este número, y esos son todos. Y siempre vamos a mostrar en qué posición se encuentran. Y siempre se encuentran en el top, ya que los estamos agregando encima del anterior. Por lo tanto, siempre estamos en el último elemento. Ahora vamos a tener un try en donde vamos a remover elementos de nuestra pila. Para ello vamos a tener un while en donde mientras esto sea cierto, vamos a remover elementos de nuestro stack. Y vamos a tener remove object, que nosotros inicializamos en try, en donde tenía el valor nulo. Es de tipo number, ya que estamos dentro de un stack que guarda numbers. Y vamos a ir haciendo un pop por cada uno de los elementos de nuestro stack. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a sacar el plato de nuestra pila de platos. Y no vamos a sacar el primer plato ni el plato del medio, sino que vamos a sacar el último plato, el que está más arriba en el top. De esta manera vamos a sacar primero un número, que en este caso va a ser este, y lo quitamos de nuestro stack. Luego mostramos nuestro stack y podremos ver que quitamos otro número, y así hasta quitar todos los elementos de nuestro stack. Luego vamos a tener un catch, que lo que va a hacer es agarrar la excepción empty stack exception, que se va a dar cuando ya no tengamos ningún elemento en nuestro stack. Cuando se nos acaben los elementos ya no vamos a poder quitar más y nos va a arrojar la excepción empty stack exception. Cuando suceda esto nos va a mostrar el stack trace, a lo que vimos en el capítulo 11. Y bueno, cuando nosotros estábamos mostrando los elementos que quitábamos y mostrando el stack, estábamos utilizando el método printStack, que es este que tenemos acá al final, que va a recibir como parámetro el stack llamado stack, en donde vamos a tener una condición, que es que si stack está vacío, nos va a decir que el stack está vacío. Y a continuación nos va a mostrar la excepción, ya que al estar vacío
se va a arrojar la excepción empty stack exception. Y si no se cumple esta condición, es decir, el stack no está vacío, entonces se va a mostrar el mensaje stack contains, que es cuando nos mostraba el contenido de nuestro stack. Y bueno, este ejemplo es el 16.15. En este vamos a trabajar con colas. Las colas funcionan de una manera muy parecida a las pilas, solamente que en la vida real lo vamos a tener que imaginar como una cola. Si por ejemplo vamos al banco, el primero que llega va a ser el primero en ser atendido, mientras que el último en llegar va a ser el último en ser atendido. Entonces, a diferencia de en la pila, en donde el último es el primero en salir, en las colas el último en llegar es el último en salir. Vamos a poner en marcha este ejemplo. Tenemos nuestra clase main, nuestro método main, y vamos a crear una cola. Esta cola se va a llamar cola. Y vamos a insertarle los elementos. Y con el método offer vamos a agregar a cola el valor 3.2, 9.8, 5.4 en ese orden. Ahora lo que vamos a hacer es quitar los elementos de nuestra cola. Vamos a mostrar por pantalla el mensaje pulling from queue, que sería como quitando de la cola. Y vamos a tener un while que dice el tamaño de queue, es decir, va a obtener el tamaño de nuestra cola, y esto debe ser mayor a 0. En este caso nuestra cola tiene 3 elementos, por lo tanto mientras vayamos quitando elementos de la cola, va a ir disminuyendo el tamaño. El primer tamaño que vamos a tener es 3, 3 es mayor a 0, entonces vamos a poder ejecutar lo que está dentro del while. Vamos a mostrar por pantalla el pick de queue. Esto quiere decir que vamos a mostrar el elemento que se encuentra por encima de todos, es decir, el primero en nuestra cola. Y lo vamos a quitar con el método poll. El primer elemento entonces que vamos a quitar es 3.2. Le vamos a quitar el 5.4 y le vamos a quitar el 9.8. Pero si prestamos mucha atención al ejercicio, notamos que el orden en la que nosotros habíamos insertado los elementos será 3.2, 9.8 y 5.4. ¿Por qué es que tenemos que 5.4 se retiró en segundo lugar si nosotros lo habíamos agregado al final de la cola? Bueno, esto se debe a que no creamos una cola normal, sino que creamos una cola con prioridad. Por esta razón es que se ordenaron de esta forma en la fila. En la fila. Algo que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros queremos quitar un elemento que no es el primero en la fila, lo que podemos hacer cambiarlo de lugar con el primer elemento y así poder quitarlo de la cola. En el siguiente ejercicio, que es el 16.16, tenemos un set. ¿Y qué es un set? Un set es un grupo de elementos que no pueden repetirse.
a diferencia de en las listas en donde sí podíamos repetir elementos. Lo que vamos a hacer es crear un arreglo llamado colores y le vamos a colocar los elementos rojo, blanco, azul, verde, gris, anaranjado, bronceado, blanco, cian, durazno, nuevamente gris y nuevamente anaranjado. Luego vamos a crear una lista llamada list y vamos a agregarle todos los elementos de nuestro arreglo a nuestra nueva lista llamada list. Y lo que vamos a hacer es mostrar nuestra lista. Nuestra lista va a contener todos los elementos rojo, blanco, azul e incluso los repetidos. Tenemos gris, anaranjado y anaranjado. Luego lo que vamos a hacer es eliminar los duplicados. Para ello vamos a imprimir una versión de la lista sin los duplicados. Para eso vamos a utilizar este método que tenemos acá más abajo. Este método va a recibir una colección de strings y le vamos a llamar valores. Vamos a crear un set llamado set. Para ello vamos a utilizar el método hashSet, que va a contener los valores. Entonces luego vamos a mostrar por pantalla el mensaje los no duplicados son, y luego vamos a mostrar con un for todos los valores de set. De esta manera nos va a mostrar todos aquellos que no se repiten. Como podremos ver, nos muestra bronceado, verde, durazno, cian, rojo, anaranjado, gris, blanco y azul. Y ya no nos muestra los que teníamos repetidos en nuestra lista y en nuestro arreglo. En el siguiente ejemplo vamos a ordenar un set y vamos a mostrar distintas partes de nuestro set y veremos cómo hacer esto. Para ello vamos a utilizar las librerías sorted set y tree set, Java util sorted set y Java util tree set. Vamos a crear un arreglo llamado colores y va a contener los colores amarillo, verde, negro, bronceado, gris, blanco, anaranjado, rojo y verde. Ya habíamos visto cómo los sets no contienen elementos repetidos, por lo tanto si nosotros hubiéramos colocado acá un elemento repetido, este no se habría incluido luego al set. Entonces creamos un set llamado tree. Este va a ser un sorted set y a nuestro set llamado tree le vamos a colocar los colores que se encuentran en arreglo. Luego vamos a mostrar por pantalla el mensaje sorted set y nos mostrará todo nuestro tree, mostrándonos todo nuestro set, que sería negro, verde, gris, anaranjado, rojo, bronceado, blanco y amarillo. Como veremos, estos elementos están ordenados alfabéticamente. Luego lo que vamos a hacer es mostrar
headset, es decir, la cabeza de nuestro set. Y vamos a colocar hasta donde queremos que llegue nuestra cabeza. Queremos que llegue hasta anaranjado. Entonces nos va a mostrar los elementos negro, verde y gris. Como veremos, esto no incluye a anaranjado, porque lo tenemos que pensar como mostrar los elementos hasta anaranjado. Entonces nos muestra los primeros elementos. Luego lo que vamos a hacer es mostrar la cola de set. Para ello utilizamos el método tailset, mostrándonos la cola desde orange. Entonces nos va a mostrar anaranjado, rojo, bronceado y blanco y amarillo. Como podemos ver, aquí nos lo muestra como tileset. Luego lo que podemos hacer es mostrar el primero, que va a ser negro, y mostrar el último, que va a ser amarillo. Y bueno, no está de más aclarar que teníamos un método llamado printset, y este es el que nos mostraba los elementos de set, siempre siguiendo la especificación. Por ejemplo, vamos a imprimir set, pero solamente la cola de set desde anaranjado, por ejemplo. O vamos a imprimir set, pero solamente la cabeza de set hasta anaranjado. Y bueno, este es el último ejercicio que vamos a ver de este capítulo, que es el 16.18, en donde vamos a trabajar con mapas. Un mapa ya no es una colección, pero son grupos de pares clave valor. Y vamos a crear acá un hash map. Para eso tenemos esta clase, que son mapas basados en tablas no sincronizadas. Bueno, tenemos nuestra clase main, nuestro método, y vamos a crear un mapa que contiene un string y un entero. El mapa se va a llamar myMap y va a ser de tipo hash. Luego vamos a crear un mapa que va a ser myMap y vamos a mostrar nuestro mapa. Todo esto con los métodos createMap y displayMap. El método createMap lo que va a hacer es crear un escáner para que nosotros podamos ingresar valores, y por pantalla nos va a mostrar el mensaje ingrese un string. Le vamos a poner perro. Entonces va a guardar a perro en el mapa. Y lo que vamos a hacer luego es tokenize the input. Lo que va a hacer es separar por palabra cada espacio, va a ser convertido en una clave. Entonces, si yo solamente había colocado perro, entonces perro va a ser un token. Y si coloco perro, luego con un espacio gato y luego pájaro, entonces va a tokenizar todas esas palabras y les va a dar un valor. En los mapas siempre debemos tener distintas claves, pero se pueden repetir los valores. A estas claves las va a colocar
en el arreglo de tokens, que es el que estábamos creando antes de realizar el split en lo que colocamos. Luego vamos a utilizar un for para mostrar todos los tokens que encontramos en tokens. Para ello lo que haremos es crear una palabra y asignarle la palabra que se encuentra abajo en el mapa, es decir, la que se encuentre al final del mapa. Y luego lo que haremos es, en un if, tener que, si se contiene la palabra que creamos hace un momento dentro del mapa, entonces vamos a crear la variable count y vamos a obtener dicha palabra del mapa. De esta manera, en el mapa vamos a contar cuántas veces aparece nuestro elemento y lo vamos a agregar a nuestro mapa, que, si recordamos bien, va a recibir una clave que era de tipo string y un valor que era un entero. Y si no encontramos dicha palabra en el mapa, entonces esta se va a añadir al mapa y le vamos a poner el valor de 1, como pasó con nuestros elementos, que al ser la primera vez que los añadíamos, todos tienen el mismo valor, que es 1. Luego tenemos el método displayMap, que lo que va a hacer es recibir como parámetro a mapa, que va a tener un string y un entero. Vamos a crear un arreglo, vamos a crear un set que se va a llamar keys. Para ello vamos a utilizar el método keyset de mapa. De esta manera, keys va a tener todas las llaves que nosotros ingresamos en el paso anterior, es decir, gato, pájaro y perro. Luego vamos a crear un tree set llamado sorted keys, y este también va a contener las llaves. Luego vamos a mostrar por pantalla el mensaje el mapa contiene, que es este, y también va a mostrar llave y valor. Luego vamos a tener un for que nos va a mostrar todas las llaves que se encuentran en el tree set sorted keys. De esta manera nos las va a mostrar ordenadas alfabéticamente y nos va a mostrar la llave y el valor para dicha llave. Y luego vamos a mostrar por pantalla el tamaño obtenido gracias al método size para map, en este caso es 3 porque agregamos 3 elementos, y nos va a mostrar el mensaje is empty, y en caso de que nosotros hayamos agregado elementos nos va a mostrar el mensaje, nos va a mostrar el valor de verdad false, ya que tenemos elementos dentro de nuestro mapa. En caso de que no tuviéramos ningún elemento dentro de nuestro mapa, entonces nos mostraría un true y acá nos mostraría 0. Y bueno, eso es todo por este capítulo. Espero que les haya servido. Nos vemos en el próximo video.